Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros. Les saludamos en este momento también desde Telesucesos, enlazándonos con Radio Sucesos. Damos la bienvenida a Fabricio Villamar, quien es parte y líder del movimiento Ahora, pero que también son parte de aquello que se denomina Compromiso Ecuador. Fabricio, los tiempos corren, los meses pasan y nos vamos acercando a la jornada de febrero 2017 con las elecciones. ¿Cómo se puede analizar desde un movimiento local como Ahora lo que puede pasar en el resto del país en las próximas elecciones, luego de que vemos una serie de candidaturas presidenciales, una serie de alianzas, una serie de elementos que van conformando el nuevo mapa político ecuatoriano? Claudia, amigos, amigas, qué gusto poder saludarles. Yo creo que esto hay que entenderlo ya en la dimensión temporal que tiene. Estamos en una etapa de pre-campaña. Creo que es absolutamente normal que surjan personas que tengan intenciones de disputar una candidatura determinada, pero al mismo tiempo creo que se va aclarando el camino respecto de quiénes van a tener las posibilidades reales para enfrentar con éxito el proceso electoral que se viene. Una campaña electoral no la ganas en 45 días. Los 45 días de campaña te sirven para consolidar lo que se ha trabajado antes. En tal sentido, lo que hemos estado haciendo como movimiento ahora en Pichincha y como parte de Compromiso Ecuador es precisamente aportar desde el territorio para ir fortaleciendo una opción desde la oposición para poder sustituir al gobierno de turno, ¿no? Ese esfuerzo que implica conjuntar, invitar a nuevos actores, nuevas organizaciones políticas, yo creo que ha dado grandes resultados y muestra de ello es lo que el día de ayer en Cuenca se vio. En Cuenca se vio la suma de otra serie de actores hacia Compromiso Ecuador. ¿Cómo lograr comprender como ciudadano que en Compromiso se van aglutinando actores de los más diversos orígenes, quienes en un momento dado estaban con país, como la ex asambleísta Betty Amores, o quienes estaban en las izquierdas, como Fernando Villavicencio, o ex miembros hasta hace 3 días del Partido Social Cristiano como Franco Romero? ¿Cómo unir y aglutinar a todos ellos y a muchos más dentro de una propuesta de un gobierno o una propuesta de campaña unificada? Porque posiblemente la lógica no es vamos a cambiar de presidente, sino vamos a cambiar de modelo de gobierno, vamos a cambiar de modelo de Estado. Y en tal sentido, la posibilidad de que se articulen actores que vienen de diferentes corrientes ideológicas, de diferentes tendencias, no es malo. De hecho, es lo que la ciudadanía ha estado pidiendo. Todo el mundo ha estado diciendo durante los últimos 4 años, pero únanse, únanse. Y esto es precisamente lo que está sucediendo. La posibilidad de que se sume el día de ayer, por ejemplo, el exalcalde de Ambato, Fernando Callejas, o el exprefecto y actual asambleísta Franco Romero, exconcejales de Quito, de otras ciudades, organizaciones políticas provinciales y cantonales, van tomando forma de tal manera que hasta el día de ayer éramos 117 actores y organizaciones que forman parte de Compromiso Ecuador. Creo que este proceso más bien lo que nos ha permitido es ir fortaleciendo un discurso y una visión de cómo tiene que ser el siguiente gobierno. Y me parece que
esta articulación de gente que viene desde corrientes más de la centroizquierda o de la centroderecha es lo que le da fortaleza al proceso. No puedes pedir que tengas ni vírgenes ni santos en la actividad política, y nadie nació ayer. La gente tiene trayectorias. Lo importante es que esas trayectorias hayan sido suficientemente limpias como para confiar en un proyecto a largo plazo. Y esta articulación de diferentes sectores, ¿cómo lograr en base a ella gobernabilidad? Porque la preocupación del país es esa. El país vive una crisis, el propio Fabricio Villamar ha encabezado marchas de reclamo al gobierno en diferentes circunstancias a lo largo de este último año y también el año pasado. Entonces, ¿cómo pedir gobernabilidad en un país en donde estamos en crisis económica, hay crisis política? Ustedes han mencionado la importancia y la necesidad de modificar leyes. ¿Cómo, con todas las tendencias que se están sumando, 117 organizaciones acaba de mencionar Fabricio, lograr gobernabilidad, lograr proyección de país con la serie de elementos que ustedes están integrando? Porque la gobernabilidad se alcanza en dos niveles. El primero es en el ámbito legislativo. Y en el ámbito legislativo tú tienes un sistema de asignación de escaños por mayorías. De tal manera que o pretendemos ganar completamente la asamblea y poder revertir el proceso del correísmo que se asienta en leyes orgánicas. Y las leyes orgánicas solamente pueden ser reformadas por las 2/3 partes de la Asamblea. En tal sentido, el gran llamado en un momento determinado será de juntar fuerzas en la Asamblea para lograr gobernabilidad desde el espacio que hace las normas. Al menos necesitan 90 asambleístas para poder cambiar de manera ordenada los temas de leyes orgánicas. Y hay un segundo espacio, y no solamente las leyes orgánicas, Claudia. A mí me parece que se va a abrir un debate muy fuerte en los próximos meses respecto de si es este el marco constitucional que permitió la concentración del poder absoluto en una sola persona. Si es este el marco constitucional que terminó acabando los principios republicanos, la separación de poderes, la independencia. Pero este marco constitucional, nos guste o no, fue aprobado por más del 80% del pueblo ecuatoriano. Los marcos constitucionales son aprobados normalmente por votaciones mayoritarias. Pero el hecho de que un marco constitucional haya sido en alguna ocasión aprobado no significa que no se pueda reformar. De hecho, el presidente de la República lo ha reformado en el 2009, en el 2010, en el 2011, en el 2015 también. Entonces, esos son los espacios de debate que hay que generarse para volver a principios de vida republicana en este país. El otro espacio de gobernabilidad tú lo consigues en la sociedad. Y la sociedad, ya que hablábamos de porcentajes y mayorías, el 80% de la sociedad ecuatoriana está buscando un cambio. La cuestión es ir definiendo y ese cambio qué significa. En primer lugar, yo creo que existe una gravísima preocupación sobre una crisis económica que hasta hace 2 meses el gobierno central la negaba. Ahora es patente que existe una crisis económica. Y de la crisis económica no te saca nadie. De la crisis económica sales tú mismo. En tanto, el Estado, el gobierno, la legislación te den oportunidades para que tú puedas producir, para que tú puedas contratar créditos, para que tú puedas vender, comprar. Si es que tú puedes darle a la ciudadanía esos dos ámbitos de gobernabilidad, una mayoría estable en la Asamblea y una sociedad que se encamine hacia objetivos suficientemente claros, yo creo que puedes garantizarte salir del correísmo sin procesos traumáticos. Esto que señala Fabricio Villamar, cuando uno compara con otros temas, como la propia Venezuela, que también es un país con gobernantes que se dicen son del socialismo del siglo XXI, y no vemos en el caso de Venezuela una salida muy pacífica del proceso que vive. Fabricio considera que en Ecuador sí se puede lograr salir de ciertos procesos con votación popular. No sé hasta qué punto confían en la transparencia de los procesos y del propio Consejo. ¿Cómo pensar en una salida ordenada, pacífica, tranquila, que además genere la posibilidad a los ecuatorianos de salir de la crisis? No existe confianza en el Consejo Nacional Electoral. Un presidente del Consejo Nacional Electoral alguna vez le hizo un exhorto al presidente de la República y el presidente de la República le dijo que vaya a exhortar a su casa. Otro presidente del Consejo Nacional Electoral termina siendo secretario del presidente de la República y recogiendo las mesas que caen del mantel de Carondelet.
otro presidente del Consejo Nacional Electoral termina siendo compadre del presidente de la República. Ayer esto lo analizó largamente también el doctor Osvaldo Hurtado, revisando las relaciones entre Poder Ejecutivo y Poder Electoral. Lo real es que no hay confianza en el Consejo Nacional Electoral. Que lo vendido en la Constitución de la que estábamos hablando, en donde se planteaba la necesidad de que sean los ciudadanos los que participen y no los políticos en el control del Consejo Nacional Electoral, ha devenido en que no tengas confianza en el proceso y que tengas dudas respecto de si es que los migrantes votaron o no, y que se presenten más de 50.000 casos de gente cuya identidad podría haber sido suplantada. Todo esto te dice que no existe confianza en ese Consejo Nacional Electoral. La posibilidad entonces es ganar apabullantemente el proceso que se viene. Pero ¿cómo lograrlo? Cuando decíamos hay múltiples candidatos o precandidatos presidenciales, no sabemos hasta el final del día cuántos se inscriban efectivamente y conforme la papeleta, pero ¿cómo lograr equilibrar un proceso electoral en donde el candidato oficialista, sea el señor Glass o sea el señor Moreno, tienen de arranque una gran presencia? O el señor Correa inclusive, porque el día de ayer también ha dicho que en octubre va a volver a tomar una decisión sobre lo ya decidido. Yo creo que el gran planteamiento en esto queda en manos de los ciudadanos. Y los ciudadanos serán libres de escoger a los candidatos que se presenten. Y habrá gente que tenga posibilidades reales de revertir lo que hemos vivido en estos 10 años. Habrá gente que no tenga ninguna posibilidad, pero tiene todo el derecho de participar. Sería deseable que en un momento determinado quienes están intentando tener una candidatura, tratar de sostener una figura pública, puedan incorporarse a este proceso. Si no pasa durante la primera vuelta, con certeza va a pasar durante la segunda vuelta. ¿Ustedes consideran que sí va a haber una segunda vuelta electoral? De las encuestas que nosotros hemos revisado, existe un decrecimiento permanente de la intención de voto para Moreno, que sería el mejor candidato que puedan tener, que ha venido bajando sostenidamente durante los últimos 6 meses. De las encuestas que tenemos, Guillermo Lasso podría ganar ya incluso en primera vuelta si el candidato fuera Jorge Glass. Y existe un proceso continuado de crecimiento de la candidatura de Guillermo Lasso. Ahora bien, mientras más pase el tiempo y se vaya acercando la temporada de las elecciones, la gente va a ir tomando definiciones. El hecho de que el abogado Nebot haya rechazado definitivamente la posibilidad de su candidatura ha hecho que mucha gente fije los ojos en el proceso que estamos llevando desde Compromiso Ecuador para consolidar una fuerza que tenga posibilidades reales de enfrentar esto. Hay una serie de elementos, pero también hay elementos que tienen que ser analizados por la ciudadanía. ¿Qué ocurre con Pichincha, Quito y los distritos electorales? ¿Cómo trabajar en ello y saber como votantes y electores dónde nos toca y por cuál o por quién podemos votar para la Asamblea Nacional? Porque el tema de los distritos todavía no está tan claro cuando en las últimas elecciones se movieron los límites. El Consejo Electoral, y es parte de los factores por los cuales causa desconfianza, modifica tanto el tamaño de los distritos electorales, y esta modificación del tamaño te permite distorsiones como cuáles. En las últimas elecciones, Alianza País tuvo el 42% de la votación en Pichincha. Sin embargo, se alzó con el 80% de la representación en puestos en el Congreso. Esas mismas normas... ¿Y cómo entender que el 40% es igual al 80% de los puestos? No se entiende. Lo que pasa es que el sistema electoral te permite estas distorsiones. Ahora, estas distorsiones cuando Alianza País tenía una mayoría, que evidentemente la ha perdido. En el 2011 no es suficientemente claro que hayan ganado algunas preguntas en la ciudad de Quito. Se tejen muchas dudas respecto de la realidad de esos resultados. En el 2014 perdieron las elecciones. En el 2015 les temblaron la rodilla suficiente como para no someter a consulta una reforma constitucional. Es evidente que no tiene respaldo popular. En base a Rafael Contigo Siempre, posiblemente, no es todavía una certeza, se dé una nueva consulta. Para que Rafael Contigo Siempre tenga éxito, tendrían que levantar un poco más de 2.000 firmas por minuto. Eso no es posible. Y aun cuando fuera posible, deja sometida a la votación popular, en donde Alianza País tendría que pasar por 3 procesos electorales
para poder conseguir que Correa nuevamente sea candidato, lo cual es altamente improbable. ¿Por qué por 3 procesos? Porque primero tendrías que pasar por una consulta popular para definir si es que se puede o no se puede candidatizar. En el caso de que ganara eso, tendrías que entrar en un proceso electoral para definir esto. Entonces, me parece que el momento ya cambió. Yo fui parte de las personas que se opuso a esta constitución cuando el 82-83% de la población estaban a favor. Y a la vuelta de todos estos 10 años nos damos cuenta de que la revolución ciudadana no fueron más que un montón de frases acomodadas y que de revolución y de ciudadana muy poco tuvo, y que a la larga lo que hemos tenido es un país que está entrando en quiebra y un presidente de la República que se gastó el petróleo que le tocaba administrar y el de los próximos 2 presidentes también. Eso nos dice que o nos juntamos en un proceso en el que todos estemos de acuerdo para poder sacar adelante a las familias ecuatorianas desde el punto de vista de conseguir trabajo y libertades, o no salimos de esto. El comparativo que tú ponías con Venezuela nos pone a nosotros en esta posibilidad de decidir en los próximos meses si salimos de este proceso pacíficamente por vías democráticas y reformamos todo lo que se tenga que reformar, o podemos encarar un proceso como el de Venezuela. Yo me juego más por la primera alternativa. Del correísmo se puede salir con resentimientos, con odios, con revanchas, o se puede salir con concertación, con acuerdos, con voluntad. Yo me juego por la segunda posibilidad. Yo creo que es posible salir de esto pacíficamente. Gracias a Fabricio Villamar. Es muy claro al hablar de los próximos procesos electorales, ellos apuntan a compromisos, acuerdos, a consensos en diferentes sectores. Tomando en cuenta que, efectivamente, si la campaña electoral previo febrero del 2017 dura 45 días, el trabajo previo que se hace garantiza que se posesionen rostros, posturas, propuestas. Ellos están trabajando, mencionó la reunión de Cuenca, pero además es muy crítico al hablar de que el actual gobierno se gastó el petróleo que ellos vendieron más el de 2 gobiernos que vengan al futuro. Así que son temas de análisis, el apuesta para una salida democrática, una salida pacífica que todos aspiramos y esperamos en el Ecuador, un Ecuador que se ha garantizado y se ha caracterizado por ser un país que respeta la democracia, respeta los derechos y las libertades y también puede analizar las situaciones. Gracias a Fabricio Villamar. Vamos a una pausa y estaremos dialogando con Paulina Mogrovejo, quien es representante de la Defensoría del Pueblo en el Cordicom. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113, o escríbanos al correo electrónico elizabeth_consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana.
Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros. En este momento damos la bienvenida a Paulina Mogrovejo. Recordamos que ella es la representante de la Defensoría del Pueblo frente al Cordicom. Paulina, bienvenida a este espacio. Queríamos conversar sobre el tema del concurso de frecuencias. ¿Qué pasó? ¿Cuántas están participando? ¿Y cómo va el proceso para la adjudicación de las frecuencias en el país? Tanto de radio, televisión, todo lo que es el famoso espectro radioeléctrico. Avanzando el proceso, Claudia, muy buenos días, muchas gracias. Seguimos la siguiente fase que va después de las solicitudes. Se han receptado 706, es el informe que tenemos de Arcotel, y luego de esto Arcotel tiene que hacer una evaluación del cumplimiento de requisitos, la presentación de documentación correspondiente, y luego pasará a la evaluación de fondo, que es el plan de sostenibilidad y el proyecto técnico, que son los elementos que la Autoridad de Telecomunicaciones tiene que valorar, seleccionar 5 y pasar a Cordicom para evaluar el proyecto comunicacional. En esto, ¿cómo van a revisarlo? Porque primero lo analiza Arcotel, y en qué proceso participa Cordicom. Porque, por ejemplo, si hay una frecuencia determinada y hay 5 oferentes para esa propuesta, ¿cómo se determina? ¿Importa la antigüedad? ¿Importa el tema técnico? ¿La trayectoria de un medio? ¿Cómo lo van a analizar? Sí, técnico y de sostenibilidad de gestión, que es la cuestión de la gerencia, es un tema de Arcotel. Luego llegan a Cordicom los 5 mejores puntuados y por cada frecuencia. Por cada frecuencia. Por ejemplo, la frecuencia 101.7 de Radio Sucesos, vamos a suponer que tuvo 10 o 15 oferentes interesados entre privados y comunitarios, porque en este caso también podían concursar los medios comunitarios. Por las frecuencias que ya están funcionando. Que están funcionando, pero su contrato de concesión vence en el año 2016, hasta el 31 de diciembre de 2016, que es este caso concreto, ¿no? Entonces, de las 10 personas interesadas que han presentado la solicitud, Arcotel evalúa el plan de sostenibilidad del de gestión, selecciona 5, las mejores puntuadas, y estas 5 van al Cordicom. En el Cordicom, que ya tenemos además la propuesta de proyecto comunicacional que fue llenada al inicio de las propuestas en el marco de la convocatoria que se hizo en estos 2 meses entre abril y junio, hacemos, todo el proceso está automatizado, así que lo que nosotros hacemos es una evaluación, un cálculo del número de horas que se destinan a contenidos educativos, formativos, culturales, de entretenimiento, y cuáles de estos contenidos están destinados al fomento de derechos humanos, que son 40 puntos, al fomento de espacios de participación ciudadana, que son 30 puntos, y al fomento de espacios de diálogo social, que son 20 puntos. Son 90 puntos en total, de 100 puntos, que en la primera fase de evaluación del proyecto comunicacional tienen que ser analizados, y se hace un cálculo automatizado. Aquí no interviene ninguna mano técnica, mano humana, sino que el proceso es absolutamente automatizado. Ahora, Paulina, tenemos una duda. Si hay 706 oferentes, ¿no es cierto? Para 706 están buscando o que se reactive, se reconfirme, se aplacen, se generen el tema frecuencias, y hay más de 1000. Si hay 706, pero los mismos se pueden dividir en 10 y cada 10 aplican a una frecuencia ya existente. ¿Cuántas frecuencias este momento están siendo licitadas? No sé si es el término correcto, y cuántas quedarían pendientes, porque si son 706, y en el ejemplo que poníamos de la propia Radio Suceso 101.7 hay 10 ofertas para esa, ¿cuántas otras frecuencias estarían libres al momento? Es algo que nos tiene que decir Arcotel transcurrida la fase de evaluación de la presentación de documentación. Hay casos en los cuales se solicita, por ejemplo, la hoja de inscripción de registro en el registro mercantil del representante legal de una empresa notarizada. Es decir, tienen que ser sociedades y empresas establecidas ya en el caso privado, y en el caso de comunidades. Igual, organizaciones sociales organizadas, valga la redundancia, que tengan personería jurídica.
en ambos casos. Personas naturales, personas jurídicas que quieran optar por una radio comercial, una televisión comercial, u organizaciones sociales legalmente constituidas que quieran optar por una frecuencia comunitaria. Entonces hay ciertos requisitos que se necesitan para verificar que efectivamente existe esta personería jurídica y que tienen que estar notarizados para que sean fiel copia del original, sea un documento que realmente es legítimo. Entonces existen casos en los cuales no se ha presentado notarizado, es una copia simple, o existen otros casos en los que faltan documentaciones, que no se presentó el estudio técnico, no se presentó el proyecto comunicacional, es decir, que faltan papeles. Y es la parte formal, por decir así, no es la parte de contenido, es la parte formal. Si no cumplen los 10 papeles o los que sean, quedan descalificados fuera, porque no han cumplido con los requisitos de las bases. Una vez transcurrida esta fase, entonces Arcotel ya tendrá una idea cierta de cuáles son el total de solicitantes que han cumplido la fase de admisibilidad, que es como se llama esto, y cuáles son en total los que estarían ya concursando ciertamente por una frecuencia de radio y televisión. En ese momento Arcotel ha ofrecido hacer una publicación en su página web del listado total por frecuencia de las personas que están interesadas en una radio determinada, para que quien esté interesado en conocerlo pues lo pueda conocer también. Luego de esto, hablamos de que había más de alrededor de 1.400 frecuencias en disputa o en concurso. ¿Se va a volver a llamar a un nuevo concurso para que se logren adjudicar todas las frecuencias, o qué va a ocurrir con las frecuencias que no han recibido interés por parte ni de radio privada, ni de radio o de empresa privada o de ONG, por decirlo así, en el tema comunitario? Sin duda, tiene que haber otro concurso, porque así lo dice el artículo 106 de la Ley Orgánica de Comunicación. Para llegar al 34% del espectro hay que sacar a concurso abierto y transparente todas las frecuencias que queden habilitadas por cualquiera de las razones que están establecidas en el artículo 106, el vencimiento del contrato de concesión, en este caso porque no se cubrieron las frecuencias habilitadas mediante concurso, porque no hubo interesados, o en el caso de reversión de nuevas frecuencias, si ya se cumple con la fase de análisis y de trámite de procesos, derecho a la defensa y todo lo que tiene que garantizarse antes de decir revertir una frecuencia, es decir, por varias de estas causales, siempre se tiene que llamar a un concurso para llegar a la democratización del espectro radioeléctrico. En ese sentido, siempre, y es un mandato de la Ley de Comunicación, que las frecuencias que quedan disponibles tienen que salir a concurso. Habría que definir cuántas frecuencias, luego de la fase de admisibilidad de la que hablaba, cuántas frecuencias FM están con solicitantes, cuántas frecuencias en AM a lo mejor quedaron disponibles, o cuántas de televisión UHF quedaron disponibles, para, en función de eso, que la Autoridad de Telecomunicaciones, cumpliendo con todos los protocolos que establecen sus propias normativas internas y la Ley de Comunicación, resuelvan llamar lo más pronto a concurso para poder garantizar lo que dice el 106 de la Ley de Comunicación. ¿Cómo garantizar la transparencia? Porque el proceso ha tenido críticas de diferentes sectores, sobre todo de oposición. ¿Cómo garantizar la transparencia en la adjudicación y que efectivamente se respete la normativa y los medios que en este momento están al aire, están trabajando, tengan posibilidades reales de acceder nuevamente a una renovación de las frecuencias? Siempre vamos a garantizar la transparencia si en lugar de una renovación automática planteamos un concurso abierto y transparente en el cual todos los sectores pueden optar por una frecuencia de radio y televisión. Esto garantiza de alguna manera que no sean las mismas personas sin un concurso, porque además, vale decir, es legítimo que un concesionario de radio de televisión privada o comunitaria que ya tiene actualmente gestionando una frecuencia de radio y televisión pueda optar por un concurso si la gestión que ha realizado en la radio ha sido una gestión óptima, que ha cumplido con la Ley de Telecomunicaciones y la Ley de Comunicación. Pero en este caso, a través de un concurso en el cual pueda competir con otros sectores, y si tiene la mejor propuesta, pues tenga la gestión de la frecuencia por un tiempo mayor. Otra de las cosas que nosotros planteamos como garantía de transparencia es que ya en Arcotel se ha realizado el proceso de cierre y fue con un notario público, fue un acto público en el cual hay fe de que las frecuencias que fueron presentadas son aquellas que están siendo evaluadas, ni más ni menos, no es que se va a ingresar otro tipo de proyectos fuera de plazo, o que se va a ingresar otro tipo de propuestas sin que tenga conocimiento de la ciudadanía, sino que ha sido cerrado los procesos dando fe pública de aquellas
de aquellas personas que presentaron la solicitud. Y en el caso del Cordicom vamos a hacer lo propio, estamos imprimiendo los proyectos comunicacionales para sellarlos, foliar las hojas que están en el marco de la propuesta y tener una garantía física de que estos proyectos comunicacionales son aquellos presentados hasta el 30 de junio del 2016. ¿Qué ocurre con las frecuencias de las provincias que vivieron el terremoto hace casi 3 meses, 16 de abril? ¿Qué ocurre con los plazos para Manabí y Esmeraldas sobre todo? Está abierta la convocatoria y eso es importante decirle a la población de Manabí y Esmeraldas. Hasta el 15 de julio, todas las personas que quieran poner una matriz en estas dos provincias de Manabí y Esmeraldas, bien lo pueden realizar hasta el 15 de julio si están interesados, porque la convocatoria está abierta hasta aquel momento. Igual, el 15 de julio a las 5 de la tarde se cierra el plazo. Una de las cosas que hemos conocido, por ejemplo, es que hubo personas interesadas que se quedaron con todos los papeles. De hecho, hay una gran diferencia entre el número que da Arcotel y el que da el Cordicom, porque nosotros hicimos un conteo sobre los proyectos comunicacionales que fueron llenados. Y Arcotel habla, por ejemplo, nosotros hablamos de 766, Arcotel habla de 706. Hay una diferencia de 60 personas que posiblemente, teniendo todos los papeles, llegaron a última hora. Arcotel no llegaron a las 5 en punto de la tarde y se quedaron fuera porque no alcanzaron a presentar las solicitudes. En el caso de Manabí y Esmeraldas, entonces la alerta también es que el plazo cierra a las 5 de la tarde, ni más ni menos, y las personas que estén ahí deben tener toda la documentación. Y es recordar que como ecuatorianos debemos aprender a presentar la documentación a tiempo y no esperar el último minuto del último cierre para entregarla. Exacto. Para terminar, Paulina, ¿cuáles son los plazos? Ustedes hasta el 15 de julio, Arcotel recibe la documentación de Manabí y Esmeraldas y con eso cerramos tema país. ¿Cuánto tiempo se va a tomar Arcotel para pasar la información al Cordicom? Y ustedes, ¿cuánto tiempo van a demorarse en analizar los diferentes documentos que van a llegar? Dentro de las bases no está establecido un tiempo límite para la evaluación de proyectos de sostenibilidad, de gestión y comunicacional. Sin embargo, el plazo total es hasta diciembre del 2016, en el que aspiramos que las personas que se beneficiaron con la concesión de la frecuencia tengan emitido el título habilitante. Y para el nuevo concurso, para las frecuencias para las cuales no han recibido interés participantes, ¿cuándo arrancaría un nuevo concurso? Habría que analizar con Arcotel. Finalmente ellos tienen que, en función de sus propios tiempos, sus propios ritmos y otro tipo de frecuencias que pueden quedar habilitadas, a lo mejor por producto de otra de las causales del 106, decidirán cuándo se convoca el nuevo concurso. Gracias a Paulina Mogrovejo. Recordamos que ella es parte del Cordicom como representante de la Defensoría del Pueblo. Es muy clara al hablar de los tiempos, de los procesos. Hay 706 opciones o 706 presentaciones para el espectro radioeléctrico en Ecuador. Ella habla de que posteriormente se llamará un nuevo concurso para cumplir con la ley, que quiere decir que el 33% de las frecuencias deben estar en manos privadas y el 34% en manos comunitarias. Los procesos están siendo analizados. En Manabí y Esmeraldas tienen plazo para entregar la documentación hasta el próximo 15 de julio y también ella señala, ya los documentos y los contratos de las nuevas concesiones y frecuencias serán entregados hasta diciembre de este año. Gracias a Paulina Mogrovejo. Vamos a una pausa y estaremos dialogando con el asambleísta y precandidato presidencial Andrés Páez. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113.
o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Continuar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, estamos con el doctor Andrés Páez, con quien queremos hablar sobre la situación política nacional. Andrés, en varias oportunidades hemos hablado de la importancia de la unidad para lograr consolidar candidaturas fuertes con posibilidades para las elecciones de febrero del 2017. ¿Cómo lograr la unidad si cada vez hay más candidatos o precandidatos a la presidencia de la República? Gracias, Claudia. Buenos días. A mí me parece más bien positivo que hayan varios nombres postulados, porque eso expresa la existencia de personas que de una u otra manera provocan simpatías y que hay grupos de personas impulsando a estos nombres. Ayer hablábamos en Radio Quito con Gonzalo Ruiz un tema que es revelador. Hay 16 personas presentadas como precandidatos. Pero hay una sola propuesta, que es la de los ciudadanos, la propuesta de Baños, la propuesta del fin de semana, los 16 mandatos ciudadanos. Es decir, esto es muy curioso. Pero hay 16 precandidatos y al mismo tiempo escuchamos precisamente el día de ayer al propio presidente de la República que les agradece a todos los precandidatos porque van dividiendo y a algunos les recomienda tomar la píldora de Ubicatex porque dice no llegan a ningún lado. Eso lo dice el presidente Correa. Pero yo no creo que los 16 terminen siendo candidatos. De hecho, yo he sido muy categórico. El hecho de que se pronuncie un nombre no significa que necesariamente va a ser candidato. Tenemos que seguir abogando por la unidad. Mi nombre ha sido mencionado y yo he dicho, yo no me aferro a una candidatura. Yo no tengo problema de dar un paso a un costado, siempre y cuando hayan compromisos básicos. Primero, que sea un candidato que tenga los mejores números para poder vencer. Segundo, que sea un candidato dispuesto a no dejarse contaminar por el correísmo, es decir, sin borregos de Troya que embaracen la unidad, porque están ahí porque quieren impunidad. Tercero, que sea un candidato dispuesto a cumplir los mandatos ciudadanos, fiscalización al gobierno de Correa, desde Rafael Correa hasta el último funcionario, desde el primer día hasta el último día de gobierno, con decomiso de todos lo que han comprado con el dinero robado, quienes sean encontrados en esos delitos, con prohibición de salida del país de todos quienes estén involucrados en estos delitos, pero además un presidente que se comprometa a la generación de empleo, que es la más angustiosa necesidad de los ecuatorianos. Un presidente que diga, este es el plan económico. Claudia, en Baños se presenta por parte de los ciudadanos un plan económico de recuperación para el Ecuador, de 82 páginas, un plan económico
en donde literalmente se dice la médula del plan económico es la generación de empleo, darle salarios a la gente, eliminar impuestos. Eliminar impuestos, generar confianza, seguridad jurídica, es lo que inversión los extranjera. ecuatorianos en general quieren. Ahora, cuando les habla, no queremos borregos de Troya que dañen la unidad. Sí, claro. Es muy difícil en el país encontrar quienes sean vírgenes y mártires frente al correísmo. ¿Por qué lo digo? Cuando el presidente Correa fue candidato en el 2006, muchísima gente que ahora está en la oposición apoyaron al presidente Correa. Sí, pero yo creo que y otros fueron es parte del terrible. gobierno, y otros a lo largo de casi 10 años de gobierno han ido saliendo y convirtiéndose en duros opositores. ¿Por qué decir queremos no tener a nadie vinculado con, cuando gran parte del mundo político ecuatoriano, la propia izquierda democrática, en el 2006 apoyó a Correa? No. La izquierda democrática en el año 2006 declaró libertad para el voto de sus militantes. No fue un auspiciante de la candidatura de Correa, ni tampoco la izquierda democrática jamás participó como un pronunciamiento a favor de Correa. La actual izquierda democrática, esa sí es una izquierda democrática correísta. La que está rearmándose. Con Correa, la que está rearmándose, de la que yo evidentemente no soy parte, precisamente por eso. Pero claro, a mí me parece que hay que hacer una precisión, incluyendo en esta precisión a mi buen amigo, querido y respetado amigo, Jaime Neboto. No se trata de excluir a quienes han votado por Correa, a quienes en algún momento, por alguna forma, impulsaron la candidatura de Correa. De lo que se trata es de que asuman su responsabilidad quienes han sido funcionarios de Correa, quienes tomaron decisiones. No importa que estuvieron 3 meses, el primer año, o 2 años, o 5 años, Lo porque hay importante- varios ejemplos. Alberto Acosta, él fue parte de la Constitución, fue ministro, fue una serie de elementos. ¿Cómo determinar quién? No, lo importante es la trascendencia de sus actos, porque hay gente que estuvo en el correísmo, pero sus actos fueron transparentes. Pero hay otra gente que estuvo en el correísmo que no nos va a venir a decir ahora, porque no nos crean tontos, de que no sabían lo que hacían. Pues Claudia, todos los mandatos ponían al final una cosa que a mí me avergonzó en un evento internacional en Bogotá en el que tuve que participar. Cuando me preguntaban los maestros y decían, oiga, ¿cómo dice aquí en el mandatocho al final que nadie puede reclamar, que nadie puede presentar un juicio, que si los jueces aceptan un reclamo serán destituidos? Eso es los síntomas del Estado fascista. Entonces, que no nos vengan a decir ahora que no sabían lo que estaban haciendo, que no nos vengan a decir ahora la Constitución que estaban aprobando como un traje a la medida de un tirano. Es decir, la gente que ha tenido responsabilidad no puede estar en una unidad de oposición, porque tampoco le podemos pedir a la Mesa de Unidad de Venezuela que le reciba a Diosdado Cabello, pues, ¿no es cierto? Que le reciba a gente que ha tenido responsabilidades en el chavismo. Acá es lo que exigimos lo mismo, que no venga gente que tiene responsabilidades en el correísmo, que ha quebrado la seguridad social, que han firmado contratos lesivos para el Estado ecuatoriano, que tienen serias presunciones de responsabilidad penal en sus actuaciones. Distintos son los votantes, pues como votantes muchas personas se equivocaron y ahora reconocen su error, pero ellos no han tenido la responsabilidad en la gestión del Estado. Entonces, una oposición sin borregos de Troya, un candidato que tenga los mejores números, un candidato que esté dispuesto a hacer esa fiscalización, a recuperar la economía del país, a desmontar el aparato de justicia correísta, a llevarle al Ecuador por un sendero de esperanza, estamos de acuerdo. Yo no me aferro y soy claro y categórico. El hecho de que haya mi nombre sido propuesto no significa que necesariamente yo voy a obstaculizar, sino todo lo contrario. Ahora, de los 16 voy a contribuir al propósito de unidad. Hay 16 nombres como precandidatos. ¿Cuántos cree que lleguen a inscribir candidaturas entre octubre y noviembre? No creo que sean muchos realmente, porque en el camino la crisis se va agravando. Correa ahora quiere sacar un nuevo crédito de 13.500 millones de dólares. En breve estaremos superando los 50.000 millones de dólares. Quiere ya ampliar el límite que él mismo se impuso, y resulta de que la economía cada vez es más crítica. Aquí yo hago una pregunta: ¿por qué la refinería cuesta tanto? Acaba de inaugurar, si tomaba como ejemplo yo, la obra más importante de infraestructura del mundo, que es la ampliación del Canal de Panamá. Costó 5 o 6 mil millones. ¿Por qué la refinería cuesta tanto? Porque en todos estos contratos lesivos para el Estado ecuatoriano siempre ha habido una mano oscura metida de por medio. Claudia, la refinería del Pacífico cuesta 1.200 millones del movimiento de tierras. Por eso yo digo, Claudia, no puede estar en la unidad gente vinculada con el correísmo, pues. O sea, que nos creen tontos
1.200 millones en movimiento de tierras. ¿Cuántas mujeres movieron? Una repotenciación de la refinería de Esmeraldas, que comienza con un presupuesto de 287 millones, termina en 2.300 millones. Se paga $66,000 por empleado de Petroecuador para que aprendan inglés. Más barato nos salía en mandarles a todos a estudiar a Harvard. O sea, la ratería, el robo, la sinvergüencería, el latrocinio, el saqueo del Ecuador tiene que ser sancionado. ¿Cómo sancionar, cómo exigir rendición de cuentas? Usted ha sido asambleísta en el último periodo y desde la asamblea en teoría se legisla y se fiscaliza. ¿Cómo generar fiscalización real, análisis de cuentas, transparencia de cuentas ahora o con el próximo gobierno? Es que ese es uno de los propósitos que tiene que cumplir el nuevo gobierno. Reinstitucionalizar al país. La asamblea ha quedado como un edificio con letrero. Ahí no se puede fiscalizar. Nosotros tenemos que fiscalizar por YouTube, publicando libros, yendo a la fiscalía, haciendo una presión en redes sociales para evitar que otros casos como el de Dubsac terminen en la impunidad. Al menos algo se consiguió con una sentencia maltrecha y acomodaba los intereses del fiscal Chiriboga. Porque por medio hay Panama Papers, hay tema del señor gerente de Petroecuador, del ministro de Energía. O sea, hay una serie de temas. ¿Cuándo el país va a saber qué mismo pasó con los famosos Panama Papers? Lo que pasa es que la fiscalización tiene que ser 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero tiene que ser con un vidrio, pues con cámaras de seguridad, para que no lleguen los hombres del maletín. Claudia, ojalá se registre esto, porque esta es una premonición que espero no se cumpla. Al menos si yo llego a ser presidente, esto no va a pasar. Pero el próximo gran negocio en el Ecuador es la impunidad. ¿Y por qué es negocio la impunidad? Es que, a ver, porque van a terminar de saquear el Estado ecuatoriano. Los que lleguen al próximo gobierno, si no están convencidos de la necesidad de transparencia, de honradez y de fiscalización, van a comenzar a llamar. A ver, venga, vea bonito, ¿cuánto que se ha robado usted? 100 millones, vea, aquí está, 100 millones se ha robado, deje 30, llegue nomás a los 70, tome, aquí está ya, declarado inocente. Porque van a tener jueces y fiscales para eso. Es obvio. Entonces, ese es el próximo negocio. ¿Y a quién le van a meter preso, Claudia? Al conserje de la oficina, de la secretaria, del asesor, del coordinador, del viceministro. ¿Cómo garantizar, Andrés, con un nuevo gobierno? Un nuevo gobierno se reinstala el 24 de mayo. ¿Cómo garantizar que jueces funcionen y todo el poder del Estado, llámese poder judicial, poder legislativo, efectivamente busque sancionar a los culpables reales y no sea un seguimos en lo mismo y la impunidad se mantiene? Tampoco es fácil, es decir, un borra y va de nuevo con todo. Es que lo primero que hay que hacer es desmontar el aparato de justicia correísta. No puedo en este momento revelarlo. ¿La ley? No puedo en este momento revelarlo, porque ese es un tema que lo hemos trabajado mucho tiempo, y cuando se consolide el candidato de unidad, yo le entregaré este insumo, pero nosotros tenemos un plan para en 15 días desmontar el aparato de justicia correísta. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el próximo gobierno? Nombrar jueces independientes. ¿Por qué? Porque no puede haber una cacería de brujas tampoco. No puede haber una persecución a nadie. Tienen que haber jueces independientes, tiene que haber debido proceso, tiene que haber derecho a la defensa. Y hay otros juicios de otro tipo de temas que deben mantenerse y precautelar la seguridad de los ciudadanos. Hay asaltantes, hay delincuencia común. Sí, pero son jueces de primer nivel que luego serán removidos. Los otros jueces, los de que tienen mayor trascendencia, que son Cortes Superiores, Corte Nacional y Corte Constitucional, tienen que ser removidos de inmediato, con procedimientos absolutamente sumarios. Luego ya se irán acomodando las cargas del resto de temas, pero si el país estuvo 11 meses sin Corte Suprema de Justicia, no pasó nada en el fondo, sino que se retrasaron los procesos. Los ecuatorianos somos expertos para salir de las crisis, pero el próximo mandato será una transición muy difícil, tomando medidas dolorosas pero necesarias para recuperar la economía del país. Pero Claudia, si no hay una persona con los pantalones y con la convicción de no entrar en el negocio de la impunidad y con la convicción de hacer una fiscalización implacable, comenzando por impedir la salida del país de los presuntos involucrados en los escándalos para que no escapen, y con la promesa ante los ecuatorianos de confiscar todo lo que se han robado, si no hay un presidente decidido a impulsar un plan que fortalezca la dolarización y que genere empleo, que dé confianza, que abra las puertas a la inversión extranjera, el país simplemente va a cambiar de manos para seguir en lo mismo, es decir, que todo cambie para que nada cambie. Es que es el problema con el que la ciudadanía mira.
Sí, hemos cambiado no sé cuántas constituciones, más de 20, hemos cambiado no sé cuántos gobiernos, hemos votado por el más nuevo, la cara nueva, el rostro diferente, y al final seguimos igual o peor. Ahora la gente va a inclinarse por votar por la gente que tiene experiencia. Eso es una medición interesantísima que me hicieron mirar el otro día. La gente ha regresado a ver, como en las sociedades tribales, ¿no? Pero los consejos de ancianos, la gente cree en la sabiduría de los viejos. Ahora resulta que esos viejos que fueron postergados, podemos decir, ¿y desde cuándo somos viejos? Sí, bueno, me refiero a la gente quizá no por su edad cronológica, sino por la experiencia. La gente ahora está reclamando gente que tenga mayor experiencia, mayor conocimiento del manejo de la cosa pública, porque vemos que algunas personas quizá han pecado por inmadurez o por inexperiencia en ciertas funciones, que es necesario también para vivir. Y se necesita el entusiasmo de los jóvenes para impulsar los grandes cambios. Además hay una pero hay que combinar, ¿no? la combinación de experiencia y juventud es Eso clave muy importante para cualquier área. O sea, gente muy calificada académicamente, joven, que tiene que recoger la sabiduría de la gente de mayor edad. Esa combinación es importante, pero no proscribir a todos los del pasado, ni proscribir a todos los que vienen. Yo creo que hay que conjugar esas cosas, y eso es una mezcla muy positiva. Ahora, para el Andrés, país. para terminar, ¿cómo lograr la famosa unidad? Usted está de precandidato, hay 15 más, 16 en total de precandidatos presidenciales. ¿Cómo bajar el nivel de los egos? Porque todos se sienten posibles presidentes, con justa razón, vivimos en un país democrático. ¿Cómo lograr equilibrar y apuntar a la unidad que usted dice? Una unidad en donde además señala que no se van a admitir a quienes fueron funcionarios del régimen. Claudia, por favor, guarde este programa. Aquí en su programa digo, pongo a disposición mi prepostulación. Yo soy el primero en hacerlo. Está a disposición de los ciudadanos, mi prepostulación. Pero yo, a lo que no voy a renunciar, puedo renunciar a una postulación, no pasa nada. A lo que no voy a renunciar es que haya un juramento por escritura pública de que se fiscalizará a Rafael Correa desde el primero hasta el último de los actos de su gobierno y a todos los funcionarios que hayan tenido responsabilidades, que se confiscará todo lo que se han robado, que se prohibirá la salida del país de esta gente, que se desconocerán los contratos lesivos al Estado, que se paralizará la explotación del IASONI, que se recuperará la institucionalidad, que se devolverá el dinero del IES a los jubilados, el fondo de los maestros, que se devolverá el dinero a los militares en el ISFA, que se desconocerán los contratos, estas instancias internacionales chavistas que se han creado, que se desmontará el aparato de justicia, que se generará el Fondo Nacional de Empleo, con el que yo tengo verdaderamente una obsesión. El país necesita empleo, la gente necesita trabajo. El que cumpla con los 16 mandatos ciudadanos, yo seré el primer activista, el primer soldado de esa campaña. Pero aquí le digo, aquí ante el país, tomen en cuenta mi disposición a abandonar esa prepostulación. No pasa nada, pero tampoco voy a dejar esa postulación en manos de alguien que vaya a traicionar el mandato popular, pues alguien que entre en el gran negocio que será la impunidad. Aquí la garantía que debemos tener es que no haya negocio con la impunidad y que haya una persona dispuesta a rajarse y una persona dispuesta a no enamorarse del poder, porque va a tener que tomar medidas no para mantener su popularidad, sino para mantener y salvar al país del desastre en el que le deja el correísmo, y una persona que quizá tenga que utilizar una de las herramientas de la Constitución, que es la muerte cruzada, para poder realmente remontar la época más difícil que se le viene al Ecuador. El rato en que haya eso, Claudia, yo soy el primero, aquí en su programa, hoy, ¿qué es? 6 o 7 de julio. 6 de julio. 6 de julio. Soy el primero en poner a consideración, y viva la unidad, poniendo yo como ejemplo, soy el primero en decir, vamos a la unidad, pero con esas condiciones, es decir, unidad sin traicionarle al pueblo, unidad sin borregos de Troya, unidad sin contaminar a la oposición con quienes quieren desde ya guardarse las espaldas y cuidar su impunidad. Lo que dice Andrés Páez, una unidad que busque sacar al país de las crisis más complejas que está viviendo. Gracias a Andrés Páez, precandidato presidencial, que aquí Claudia, públicamente ha puesto a disposición. Guarde el programa, por favor. Vamos a guardarlo, su precandidatura, diciendo, cuando se dé una unidad que cumpla con el país, cumpla con 16 mandatos, yo soy el primero en deponer mi candidatura y ser un soldado más de una campaña que logre remontar la problemática del país y llegue el 24 de mayo a un nuevo gobierno con postulados que no permita la impunidad, que confisque los bienes y todo aquello que él ha mencionado a lo largo de esta entrevista. Gracias, Andrés Páez, gracias a ustedes que nos han acompañado y gracias también a nuestros auspiciantes, a Cheviplan,
a EMAPS, a la Cooperativa de la Policía Nacional, a Experta del Banco de Pichincha, a la Universidad Internacional del Ecuador y a Mazda. Con ustedes hasta el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima. Sucesos Internacional, las principales noticias del acontecer mundial con nuestras agencias oficiales de noticias aliadas. DW, Deutsche Welle, de Alemania.